Ya, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una nueva entrega del canal. Hoy día vamos a hacer la predicción, y disculpen la tardanza con lo que hago este video, de la final de la Copa Libertadores que se va a jugar este sábado 30 de noviembre, para ya dar por terminado este torneo con el que se empezó durante el año. En el mes de enero me parece que ahí empezaron la fase uno, después la fase 2, 3, fase de grupos y todas las demás llaves que existen. Así que primero vamos a hacer una revisión de cómo quedaron las semifinales, que ya bueno, todo el mundo las sabe, pero es para hacer un recuento. Y después vamos a hacer la predicción del partido sin antes pasar por el historial de ambos equipos, ¿ya? De cómo llegaron a esta final. Entonces, comencemos. Bueno, ahí tienen en pantalla, se los voy a mostrar enseguida. Aquí están los partidos de semifinales, ¿cierto? Que se jugaron ya hace casi un mes atrás. Ya. Primero, el River Atlético Mineiro. Había ganado Atlético Mineiro en la ida 3-0. En la vuelta fue un 0-0. Pasó Atlético Mineiro, lógicamente, con un global de 3-0. Y en el otro partido, Botafogo primero le había ganado de local 5-0 a Peñarol, pero en la vuelta ganó Peñarol 3-1. Igual, eh, Botafogo pasó con un global de 6-3. El partido estaba difícil que lo ganara Botafogo, pero bueno, no se quedó corto. Le faltó un poquito ahí a Peñarol para poner más presión, pero bueno, al final no se dio. Así que aquí está la final entonces, el día 30 de diciembre a la hora, si no me equivoco, creo que se juega a las, creo que 18-19 horas, no estoy seguro, así que creo que voy a proceder a buscar de inmediato para aclarar la hora. Pero vamos a hacer la predicción de esta final, ya, donde el local nominativamente va a ser el Atlético Mineiro, la visita va a ser Botafogo. El partido se juega en el Monumental de Buenos Aires, ¿cierto? En el estadio donde hace local River. Ahí se va a jugar la final. No sabemos cuánto público va a llegar, porque en un principio se habló de que eh, existía la posibilidad de un cambio de sede, producto de que los dos equipos eran del mismo país. Era muy probable de que pusieran a, en un estadio, digamos, que esté a la misma distancia entre un equipo y otro. Quizás en Brasil pudieran haber hecho el partido. Al final no pasó eso, se quedó en Buenos Aires, tal como estaba pactado desde un inicio, así que la final va a ser ahí. Ok, entonces, antes de dar la predicción, eh, aquí vamos a contar un poquito sobre cómo llegaron ambos equipos a la final, ¿ya? Eh, cómo llegaron ambos equipos a esta final. Ahí tenemos en pantalla eh, cómo llegó el Botafogo, el Atlético Mineiro, quiero decir, a, a esta final. Ahí están los antecedentes. Bueno, Atlético Mineiro jugó en la fase de grupo, ¿cierto? Con el Caracas, con Rosario Central y con Peñarol, que también fue uno de los semifinalistas, de hecho. Y bueno, en los partidos de local que le tocó el Atlético Mineiro, los tres los ganó: 2-1 a Rosario Central, 3-2 a Peñarol, 4-0 a Caracas en la fase de grupos. Bueno, y de visita, digamos que tuvo un papel, también rescató varios puntos, porque ganó de visita al Caracas 4-1, también hizo lo propio ante Rosario Central 1-0, pero contra Peñarol cayó 2-0 de visita, así que ahí sumó en total 15 puntos, ¿cierto? 15 puntitos que le permitió escalar, clasificar rápidamente. Eh, y ahí, bueno,
De visita, digamos que perdió puntitos, pero de local mantuvo fuerte su recinto. Después en octavos de final, con San Lorenzo empató 1-1 de visita, después de local ganó 1-0. En cuartos de final le tocó contra Fluminense, perdió ante Fluminense de visita 1-0, pero después de local ganó 2-0. Y la semifinal que ya le habíamos contado, ganó 3-0 de local a River y empató 0-0 de visita. Así que digamos que en términos bien prácticos, de estos 12 partidos que jugó el Atlético de Mineiro, perdió solamente 2, que fueron las 2 derrotas de visita. Tuvo 2 empates, ¿verdad? 2 derrotas, 2 empates y... ¿cuántos triunfos? Son 8. 8 triunfos, ¿cierto? Los 3 que consiguió los 6 que consiguió de local en todas las instancias, ¿cierto? Los 6 triunfos de local, ¿cierto? Porque ganó los 3 de la fase de grupos, los 3 también de el cuadro de... Entonces ahí son 6, ¿cierto? Acuérdense que jugó 12 partidos y, bueno, hubo... a 6 partidos que lo ganó de local, más 2 de visita, son 8, claro, ¿cierto? Entonces 8 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Ese es el registro del Atlético Mineiro, que es bastante bueno, muy buen registro. De 12 partidos ganar 8, sacó puntos de visita en la medida que pudo hacerlo. Digamos que es una muy buena campaña la que hizo el Atlético Mineiro, ¿ya? Pero a diferencia del Botafogo, el Atlético Mineiro partió en fase de grupos, pero el Botafogo partió de una fase mucho antes que en la fase de grupos, porque el Atlético Mineiro, perdón, el Botafogo, quiero decir, empezó en la fase 2 del torneo. Empezó en la segunda fase a participar. Entonces, ahí, bueno, en la fase 2, que esta fase 2 es con eliminatoria ida y vuelta. Primero empató de visita ante el Aurora de Bolivia, después de local goleó 6-0 a la Aurora, ahí clasificó. A la fase 3, donde se enfrentó a Bragantino, también de Brasil, ganó el Botafogo 2-1 en la ida, 1-1 fue el empate ahí en la cancha del Bragantino, así que ahí pasó a la fase de grupos. ¿Ya? Entonces en la fase de grupos jugó ese grupo con Junior, con Liga Deportiva Universitaria de Quito, con Universitario de Perú, ¿cierto? Entonces, digamos que de local ganó 2 de los 3 partidos. Le ganó 3-1 a Universitario, 2-1 a Liga Deportiva Universitario, pero la única derrota que registra de local fue ante Junior, que cayó 1-3 como local. Después de visitante, los partidos que jugó de visita el equipo, tuvo un triunfo y un empate y una derrota. Un triunfo que fue ante Universitario de visita 1-0, empate 0-0 contra Junior de visita y derrota 1-0 ante la Liga Deportiva Universitaria. ¿Ya? Entonces, digamos que de local no estuvo tan firme en comparación con el Atlético Mineiro, que ganó todos sus duelos de local, ganó todos esos partidos. ¿Ya? Aquí hubo ciertas licencias de este equipo. Ya, con eso pasó a octavos de final, donde tenía que encarar la mayor parte de los partidos en calidad de visitante. Entonces en octavos de final le tocó rápidamente con un equipo brasileño contra el Palmeiras, que era uno de los candidatos favoritos para llevarse también el trofeo, o para llegar a la final por lo menos. Ganó 2-1 el Botafogo en la ida. Después fue un empate 2-2 de visita. Ahí con eso pasó el Botafogo con un global de 4-3. Después en los cuartos de final empató sin goles de local contra Sao Paulo.
En la vuelta empataron a 1 en Sao Paulo, en el Morumbi. Y en los penales ganó, no se alcanza a ver ahí, 5-4 ganó el Botafogo en los penales. Se tuvo que definir, esa fue me parece que la única llave, creo, del torneo que se tuvo que definir mediante los lanzamientos penales. Si mal no recuerdo, creo que es la única que se tuvo que definir así. Ya, y posteriormente en la semifinal ya le habíamos contado que le ganó primero 5-0 a Peñarol de local, pero perdió en la vuelta 3-1. Igual le alcanzó para pasar a la final. Ahora, el Atlético Mineiro jugó solamente 12 partidos en total, puesto que el Atlético Mineiro empezó en la fase de grupos, pero en el caso del Botafogo jugó 4 partidos más, así que en total contabilizamos 16 partidos. De esos 16 partidos, digamos que el rendimiento de como local, digamos, tiene una derrota, ¿cierto? Una derrota, un empate y 6 triunfos, ¿cierto? Tiene una derrota, un empate y 6 triunfos. Los 6 triunfos fueron ante Aurora, ante Bragantino, ante Universitario, Liga Deportiva Universitaria, Palmeiras y Peñarol. Entonces, 6 de los partidos de local, 6 ganados, 1 empatado, 1 perdido. ¿Ya? Y el rendimiento de visita, bueno, ahí fue más de sacar algunos puntos en calidad de visita. De visita me parece que perdió 2 partidos, ¿cierto? Perdió 2 partidos de visitante, sacó varios empates, de hecho sacó por lo menos 3, tengo contabilizado, 3 empates, 3 empates, 2 derrotas de visita y 3 triunfos de local. Los tres triunfos de visita, perdón, fueron ante Universitario, ante los de visita. Los triunfos de visita, no, el único fue ante Universitario. O sea, un triunfo de visitante. Sacó 2, 3, 4, 5 empates. Un triunfo local, 5 empates y 2 derrotas. Ya, registro de visita no muy bueno. Así que en la sumatoria total, el rendimiento del Botafogo en este torneo fue el siguiente. De local ganó de local ganó 6 partidos. O sea, en total 7, ¿cierto? Ganó 7 partidos de los 16 que se jugaron. Solo 7, porque acuérdense que le ganó a la Aurora de local, al Bragantino de local, al Universitario de local, a la Liga Deportiva Universitaria de Quito de local, al Universitario de visita, ¿cierto? Ahí van 5, ¿cierto? 5 triunfos de local. Contra el Palmeiras 6 y contra el Peñarol 7 triunfos de local. Tuvo muchos empates, ¿cierto? Empate con el Aurora, empate con el Bragantino de visita, los 2 de visita, ¿cierto? Empate con el Junior de visita, ahí van 3, con el Palmeiras de visita, con Sao Paulo de visita, 5 empates, 7-5 y las otras son 4 derrotas. Esas 4 derrotas, como ya le anticipaban, fueron ante Junior de local, derrota ante Liga Deportiva Universitario de visita, ¿cierto? Ante Peñarol de visita y eso. Entonces 7-6-3 me parece, ¿cierto? 6 empates, creo que no contabilicé un empate. Ya, digamos que el rendimiento es jugó más partidos, lógicamente. Ahí ya no alcanza el 50% de rendimiento en comparación con el caso del Atlético Mineiro, que tiene mayor porcentaje, ¿cierto? Pero bueno, ahí están
dicho todo esto, el partido yo creo que va a ser un partido bien cerrado de dos equipos que si los miramos en el cómo están en este momento en el campeonato local de Brasil, en el Brasileirao, tenemos que bueno, se supone que el Botafogo está peleando palmo a palmo contra el Palmeiras por el título, por el ser el campeón. Hay una diferencia, me parece que de 3 puntos entre estos dos. Creo que el que va primero, si no me equivoco, creo que es el Botafogo. Y después viene el Palmeiras. Tengo entendido. Según la tabla, me parece que sí. Si el Botafogo va primero con 73, Palmeiras con 70. Y el Atlético Mineiro aparece décimo con 44. Eso es lo que yo tengo. Lo que yo tengo como información. Y en el Brasileirao faltan 2 fechas para terminar el torneo. Entonces, ahora vamos al pronóstico. ¿Qué creo que va a pasar en este partido? Bueno, los dos equipos tienen argumentos de sobra para llevarse el partido. La predicción la voy a hacer en base a cómo resulta este partido dentro de los 90 minutos o dentro de los 120. En el caso de empate, obviamente aquí tiene que haber un ganador sí o sí. Entonces, en mi caso, la hora del partido es las 17 horas, ahora que me lo actualizo. A mi juicio creo que el Atlético Mineiro llega un poco mejor que el Botafogo. En el Brasileirao no está con tanta presión porque ya, bueno, está clasificando a Copa Sudamericana, me parece. Está un poco lejos aún la opción de Copa Libertadores, creo. Porque en la Copa Libertadores creo que clasifica hasta el sexto, me parece. Creo que les clasifica hasta el sexto, tengo entendido. Los 4 primeros van, el quinto y sexto también tengo entendido que van al torneo. ¿Ya? Y bueno, el Atlético, bueno, todavía está un poco lejos está algo lejos, me parece, de la clasificación. Entonces, creo que igual para clasificar a la Copa Libertadores, bueno, van a haber algunos que van a clasificar directamente, hay otros que van a tener que ir a simplemente a la Sudamericana. Tengo entendido que hasta el séptimo clasifica a la Libertadores por el cupo de Brasil, del cupo extra que obtuvo Brasil. Por lo que digamos que todavía tiene alguna posibilidad remota de clasificar, no directo, sino que a fase previa. Tendría que disputar contra Cruzeiro, por ejemplo, ese cupo. Está a 4 puntos de Cruzeiro, que sería el corte. Pero por el momento estaría en Copa Sudamericana. Ahora, si el Atlético Mineiro gana este torneo, gana la final, ahí el Atlético Mineiro es el que va directo a la Libertadores y la lista de el Brasileirao se corre. Los dos vienen bien. El partido va a estar muy difícil, yo creo. Yo creo que va a ser un partido perfectamente cerrado entre los dos. Los dos rivales son muy competitivos. Pero a mi juicio creo que el que se va a llevar la final, yo creo que aquí va a haber un ganador. Yo creo que esto se define sin la necesidad de los penales, creo yo. Para mí, el que va a llevarse este torneo a su casa sin ir a los penales, creo que será, me lo voy a jugar por el Atlético Mineiro. Creo que ha sido un equipo más regular, más completo que el caso del Botafogo, que le costó bastante ganar partidos. Ganó algunos de local, otros lo empató, estuvo un poco regular.
En cambio, el Atlético Mineiro hizo de su localía una fortaleza y bueno, cayó derrotado una sola vez y sacó unos pocos empates de visita, pero el rendimiento es muy superior en comparación con el del Botafogo, que digamos, para llegar a esta instancia ha jugado tantos partidos, 16 partidos, 4 más que tu rival, ya es un argumento que también podría ser puesto sobre la mesa para que se lo merezca. El Botafogo no ha ganado ninguna Libertadores, tengo entendido. El Atlético Mineiro sí ganó una, ya. Podría ser su segunda en este caso, ya. Así que dejemos el video hasta aquí. Después vamos a hacer otro video ya comentando sobre la final, etcétera, y después viendo lo que se proyecta para el próximo año, cómo va a ser el torneo, quiénes van a entrar, qué equipos van a fase de grupos, qué equipos van a tener que disputar fases previas, etcétera. Así que con eso terminamos el video hasta acá. Y bueno, no olviden, por supuesto, comentar, dar like a este video. Todo sirve para que el canal se active, etcétera. Y no se olviden, por supuesto, de suscribirse al canal. Es 100% gratuito. Es súper gratis esta suscripción. Va a ayudar mucho en este caso. Aparte que tenemos ya varios suscritos, los cuales obviamente se les agradece su presencia, ya. Por lo que con esto, muchachos, vamos a dejar la transmisión hasta acá y esperen disfrutar un buen partido, como ya fue el de la Copa Sudamericana la semana anterior. Nos vemos. Chao, chao.